Ser Deportivos Región de Murcia. Rubén González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Ser Deportivo Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde, todo el deporte en clave regional aquí en la cadena Ser para hablar del Real Murcia, que sigue con su mala racha en la Comunidad de Madrid. Ojo al dato, 18 partidos sin ganar allí. Y es que el Atlético madrileño marcó en el minuto 99, dejó sin premio a la diana de David Flaccus con ese empate definitivo, ese 1-1, que ahora analizaremos con Victorio de Aro, el compañero que estuvo viendo el encuentro. El Cartagena muy pendiente todavía de ver cuándo puede jugar su partido suspendido el sábado. Recuerden, por lluvia y granizo en Sabadell, y va a tener que jugar un par de minutitos de la primera parte y el resto de la segunda mitad. El choque que en ese momento, cuando se suspendió el partido, va 0-0 en la Núcleo Alta. Y la segunda federación, que nos dejó varios resultados este fin de semana con la victoria de la Deportiva Minera. Hablamos del también triunfo del Chiclano Deportivo, el empate del Águilas a domicilio contra el Linares y la victoria en el Viso La Condomina de Lucán Murcia 2-1 ante el Lorca Deportiva. Muy buenísimas noticias, de hecho, en baloncesto, porque Lucán Murcia sigue de dulce preparándose en esta pretemporada de cara a lo que tiene este próximo fin de semana, que es el inicio de la previa de la Basketball Champions League. Se llevó el torneo Limoges en Francia y encima con celebración, porque Sito Alonso ha renovado 2 temporadas más. El técnico que finalizaba contrato en el final de esta presente temporada, que va a empezar dentro de poquito, a la vuelta de la esquina, en el final de la 25-26, y que ha ampliado hasta el final de la 27-28, 2 añitos más, el bueno de Sito Alonso. Y otro que está de dulce es el Ozono Global Jairis, las de Bernat Canut, que ganaron y que llevan, iba a decir, una racha absolutamente, y llama la atención, en pretemporada, con muy buenos detalles, sobre todo con defensa, pero también hay que decir, hay que pescar una situación bastante curiosa, y es que Bernat Canut les exige todavía más. Vamos a escuchar también en este programa al entrenador jairista. Como no, motociclismo con Pedro Acosta, que se tuvo que retirar de la carrera porque otra vez rotura de su moto, muy enfadado Pedro Acosta, al que también vamos a escuchar en este Ser Deportivos, que comienza ya mismo. Venga, vamos con el Real Murcia. Viendo el partido estuvo el compañero Victorio de Aro, un puntito que, oigan, de momento sienta mal, pero sabe a mucho a pesar de todo, y creo que es algo que iremos viendo con el paso de las jornadas. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues tú lo dices. Yo además creo que el punto del Real Murcia en Madrid se va a valorar con el paso de las semanas. Me da la impresión de que con el paso de las jornadas se va a ver un equipo un poco más fino en cuanto a puntería. Me explico. La doble ocasión que falla Alex Sack, el larguero que falla Álvaro Bustos, el mano a mano, en el que desde luego no está nada acertado Pedro León, que yo creo que metería 98, 99 cada 100 ocasiones que tuviera, como esas, te deja las claras que el equipo va por buen camino. Un equipo que yo creo que fue camaleónico, que supo adaptarse, viendo lo visto del inicio, viendo el arranque fulgurante del conjunto de Fernando Torres, evidentemente diseñado también para el ascenso, el Atlético madrileño, y que así lo vamos a ver arriba, aunque ahora mismo no ha arrancado de la mejor manera. Insisto, un equipo que supo adaptarse, que supo entender que tenía que aguantar un poco y buscar los espacios que iba a dejar el Atlético de Madrid, y se vio en la segunda parte. Fíjate, sí. Lo trabajaron bien en ese sentido, le dio vuelta a Joseba Echeverría a la pizarra, y justo salir del descanso, minuto y medio, te llega un balón largo, una segunda jugada claramente preparada de Pedro Benito, que peina de cabeza, y llega Flaccus, y evidentemente el delantero esloveno González está que se sale. Son 2 goles, 2 jornadas, y desde luego que ha caído de pie, ¿no? Flaccus Bosil, que costó 500.000 euros y que se antoja poco como siga en este camino. Esto es muy largo, vaya por delante, pero creo que el Murcia está en buen camino. Insisto, no es preocupante lo de Anchón Jasso, que pasó la semana malo con problemas estomacales. Lo comentó en rueda de prensa el técnico vasco, Joseba Echeverría. Vamos a ver si esta semana, lo normal es que sí, ya el equipo vuelva para la semana corta con Andrés López Carmona, un equipo que juega el viernes 9:30, Villarreal B, en el estadio Enrique Roca. Y claro, estamos pendientes de la baja finalmente, cuánto tiempo sea de Esteban Saveljic y de cómo vaya evolucionando ese tratamiento conservador, pero para mí también
González, una de las buenas noticias, al margen de todo, es que Héctor Pérez estuvo a la altura. Me explico, en los últimos 25 minutos que tuvo que jugar el canterano del Real Murcia se le vio defendiendo bien, tuvo un par de acciones de 1 contra 1 donde aguantó muy bien las embestidas por parte del filial colchonero y evidentemente, si perdonas la pagas, y evidentemente el aficionado del Real Murcia que se hizo 400 kilómetros para estar en la capital de España domingo a las 12 del mediodía y que ve cómo se le queda una cara de tonto porque la última jugada del partido te empatan, pues gusto no da. Claro, vaya por delante, pero por otro lado también tenemos en cuenta que esto es muy largo, que ya estamos escarmentados viendo las últimas jornadas, de dónde empezaron todos y luego de cómo se termina, y que lo importante es ir asentando una base en cuanto a juego, en cuanto a trabajo y en cuanto a dinámica, que se vean cositas, y yo creo que estamos todos de acuerdo que este equipo propone, deja cosas y sobre todo, pese a fallarlas, las tuvo. Me quedaría hoy mucho más preocupado y te diría otra cosa si este Real Murcia no hubiese estado atinado ni siquiera de cara a puerta a lo largo de la jornada del domingo, si no hubiese llegado. Así que ya te digo, un equipo que preparaba esta semana corta, que juega el viernes y que veremos a ver cómo va a estar el conjunto de Joseba Echeverría, porque ahora sí, resulta vital volver a ganar en tu casa con tu gente, González. Gracias, compañero, un fuerte abrazo. Lo vamos a analizar todo mañana en la tertulia con Pepe Pallarés y con Ana López. Un Joseba Echeverría que reconoció en el postpartido que el Real Murcia estuvo bastante incómodo, no terminó de encontrarse a gusto. Creo que en el primer tiempo hemos estado incómodos. Hemos tenido un par de situaciones de circular y de poder llegar a centros laterales y bueno, y eso pues me ha gustado, pero en general hemos estado imprecisos y bueno, y el segundo tiempo con el 0-1 de Flaccus el escenario cambiaba. Sabíamos que ellos se iban a volcar, de hecho es un equipo súper ofensivo, acumula mucha gente en último tercio en ataque. Habíamos hablado y habíamos trabajado de que nosotros con nuestra velocidad podíamos hacer daño a las contras y así ha sido. Hemos tenido sobre todo 3 clarísimas. Hace apenas unos días el FVS, el VAR de esta primera federación que benefició al Real Murcia, no así en esta jornada a domicilio contra el filial del Atlético de Madrid. Precisamente Joseba Echeverría hablaba de lo que supone el VAR y sobre algunos parones que no terminan de encajarle bien al entrenador vasco, sobre todo porque se interrumpen tanto los partidos o hay tantas interrupciones que eso perjudica al juego del Real Murcia. Creo que le tenemos que dar una vuelta porque al final se juega añadidos muy 7 minutos, 10, 12 hemos visto también. Bueno, creo que hay que encontrar un término medio, ¿no? El que el fútbol siga siendo lo más justo posible, pero a la vez que tenga dinamismo, porque si no, al final las pausas son muy largas, el ritmo del partido se corta y otra vez meterle ritmo es cada más complicado. Esto por parte del conjunto pimentonero. No nos vamos de la primera federación porque ahora viajamos hasta Cartagena con Alejandro Moya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, te iba a preguntar cómo le fue al FC, pero solo en una pequeña franja de tiempo. Estamos hablando de una primera parte por esa suspensión del partido en Sabadell. Sí, 43 minutos 50 segundos según el acta del colegiado, fueron los que se jugó allí en la Nova Creu Alta. Empezó a caer un diluvio universal, mucha lluvia, incluso acabó en granizo, se fue parando el juego en varias ocasiones y finalmente acabó el partido suspendido. Y es verdad que hasta el momento ya hemos visto muy poquito del encuentro, la verdad, porque en esos 43 minutos apenas hubo ocasiones, apenas hubo acercamientos, ninguno de ellos claro. Un centro chut que rebota en Alex Fidalgo y que se va cerca del poste de la portería del Sabadell, pero es que lo demás, ni para uno ni para otro equipo, estaba siendo un partido excesivamente brillante y sin demasiadas ocasiones. Luego acabó, pues como todos sabemos, ¿no? Con ese partido aplazado, de momento todavía sin fecha, y con un Cartagena pues que se ve perjudicado, ¿no? Porque lo normal hubiera sido jugar el encuentro ayer domingo, 24 horas después de ese aplazamiento, pero bueno, el drenaje de la Nova Creu Alta está anticuado, es de los años 60, según nos comentaban compañeros de Sabadell, pues la parte baja del césped, digamos que está podrida, no drena, es completamente dura, no deja pasar el agua, no deja que se filtre y por eso se acumula y el agua en la superficie y bueno, hubiera sido pues prácticamente imposible jugar en la jornada de ayer, o al menos haberlo hecho en buenas condiciones o con un césped en buenas condiciones, ¿no? Y eso es lo que al final pues bueno, acaba perjudicando a un Cartagena pues que
bueno, que ve ya, que se ve como que no tiene la culpa de nada, porque esto al final la Nova Creu Alta es propiedad del consistorio de Sabadell, pero sí que es verdad que al final, pues bueno, se ha visto como que es el último en llegar ahí, el que más perjudicado se ha visto, porque va a tener que volver a viajar a Sabadell en algún otro momento, apenas para jugar medio partido. Así que, bueno, el que menos culpa tiene, como digo, el Cartagena, pues el que más perjudicado se ve de ese partido. Cosas que desde luego no pasan en segunda división. Este es un golpe de realidad de lo más certero, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, la verdad que sí, que es un buen golpe de realidad, ¿no? Porque es algo que no hayamos visto en segunda división. Sí que es cierto que el Sabadell hace unos años coincidía con el Cartagena, de hecho ascendían los dos en 2020, y por poder hubiera podido pasar, porque la Nova Creu Alta era exactamente igual, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final pues ha pasado ahora en Primera Federación y es un baño de realidad, ¿no? Al Cartagena de que estas cosas pueden pasar y que en esta categoría pues es más probable que te acaben pasando, claro. ¿Tiene cierto halo de optimismo este Cartagena por lo poquito que hemos visto, o al menos por esa primera parte del FC a pesar del empate? A ver, yo es verdad que en el partido de ayer quizás fueron los peores minutos que vi yo del Cartagena, o que menos me gustó el Cartagena de lo poquito que llevamos de temporada, que al final son 2 jornadas y media, ¿no? Para mí fueron los peores minutos. Vi al peor Cartagena de lo que llevamos hasta ahora. Pero es verdad que a mí, tanto por la primera jornada en Antequera, que mereció ganar el Cartagena, no solo por juego, sino también por lo visto en el terreno de juego, pero el árbitro con ese FVS pues no lo consideró y anuló para mí goles bastante dudosos. Mereció ahí ganar, y mereció ganar también contra el Atlético madrileño. En lo demás, el otro día, pues es que yo creo que se pueden sacar muy pocas conclusiones, la verdad, del partido, porque al final no dio tiempo a que ninguno de los dos equipos digamos que se calentara, que empezara a dejar pinceladas de lo que es su juego, y bueno, tampoco es que no vimos nada, es que empezó ya a llover, ya empezó a trabarse el partido, se empezó a parar, y realmente muy poquito de fútbol acabamos viendo, ¿no? en la jornada del sábado. Es una pena y todavía no tenemos fecha. Se especula con la posibilidad de que el Cartagena juegue coincidiendo con una doble salida que tiene a Teruel y luego a Barcelona para medirse con el Europa. Creo que son 7 y 14 de noviembre, y de poderlo hacer ese miércoles, ese día 12, y aprovechar ese viaje hacia arriba para estar por allí haciendo una tournée, ¿no? Por los diferentes campos, lo cual tiene que dar visto bueno de fecha Sabadell, tiene que darlo la Federación Española, y que cuadre los números para el Cartagena, porque al final a nivel logístico y a nivel económico es muy complicado, ¿no? También tener que estar por allí pues 8 o 9 días fuera de Cartagena, con lo que ello supone en gastos, en hotel, en comida, en autobús, en campos para entrenar, en fin, al final es difícil de cuadrar. Sería desde luego la opción más viable, más rentable y más lógica para el Fútbol Club Cartagena. Alejandro Moya, te mando un fuerte abrazo, gracias. Un saludo, hasta luego. En directo, justo ahora se cumplen las 3:33, hablamos de la segunda federación, porque tuvimos de todo este fin de semana. Deportiva Minera 1, Estepona 0, los de Checa, que ya suman esos 3 puntos vitales en las aspiraciones que tienen por estar arriba. De momento, líderes del grupo 4 en la segunda RFEF, con 2 partidos y 2 victorias. Muy contento Checa, el técnico del conjunto minero. Y está claro que ha sido 2 partes bien diferenciadas, ¿no? La primera parte, donde creo que hemos tenido importantes ocasiones para habernos ido con un resultado mucho mejor al descanso, y después una segunda parte bastante igualada, pero está claro que nosotros no hemos sufrido nada y sabíamos que íbamos a tener nuestra ocasión y la íbamos a meter. Hemos querido hasta el final. Este grupo de jugadores lleva creo que 6 partidos en 3 semanas. Es una locura, ¿no? El nivel que están dando en estos 6 partidos. 2 jornadas y 6 puntos. El Yeclano, que también está enhorabuena, 1-0 ganó a la Unión Deportiva Melilla, y en ese triunfo al menos se puede decir que ya se registran esos primeros puntos del curso con una victoria, aunque sea por la mínima, pero muy contento el técnico Iván Martínez. Bueno, muy contento, la verdad. En nuestro debut en la Constitución, con toda la gente, familiares que hayan venido en esta jornada. Contento el entrenador del Yeclano Deportivo, como bastante enfadado el entrenador del Águilas, Adrián Hernández, con ese empate a 1 en Linarejos contra el Linares Deportivo, ese 1-1, un reparto de puntos y 4 en total en 2 jornadas. Escuchen al entrenador del conjunto aguileño. En una primera parte que prefiero guardarme para mí y para mi vestuario lo que opino, pero básicamente una falta de actitud por nuestra parte, una falta de ir a los duelos, una falta de presionar, de volver, de lo que no puede faltar nunca, ¿no?
de actitud en varios jugadores. Algo me dice que Adrián le va a poner las pilas a los jugadores, si no lo he hecho ya, dentro del vestuario. Y victoria de Lucán Murcia 2-1 en el Visoquer la Condomina contra el Lorca Deportiva. Una buena victoria de Lucán Murcia en casa ante el equipo de la Ciudad del Sol. Los de Crespo que suman sus 3 primeros puntos dentro de la competición regular, mientras que los lorquinos llevan un puntito de 6 posibles en estas 2 primeras jornadas. Escuchamos primero al técnico local, Germán Crespo. Hoy era importante ganar, ¿no? Después del partido de Melilla, habíamos comentado que era la importancia hoy de que se quedaran aquí los 3 puntos. Bueno, evidentemente queríamos que fuese con buen juego. Ya digo, creo que los primeros minutos ha sido un partido abierto donde los dos equipos hemos ido al ataque, a portería contraria. Y ahora analiza la derrota del entrenador del Lorca Deportiva, Sebas López. Creo que es un partido donde nos vamos un poco, no enfadados, pero sí, como tú dices, ¿no? Descontentos. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Veníamos con un plan de partido, creo que nos hemos encontrado con 2 mazazos muy grandes, ¿no? En una situación que teníamos más que controlada, con un resbalón de Jaime Escobar y luego una situación de balón parado. A partir de ahí hemos tenido que reaccionar. Es verdad que hemos sido que en la primera parte creo que hemos generado muchas situaciones de peligro. Eso en el grupo 4 de Segunda Federación. Hacemos un repaso a la jornada que tuvimos en tercera. Deportivo Marítimo 1, Cartagena B 2, Mazarrón 0, Yeclano Deportivo B 1, Molinense 1, Olímpico de Totana 2, UCAM Murcia B 0, Minerva 0, Caravaca 2, Muleño 0, Águilas B 1, Pulpileño 1, Santomera 1, Cieza 2, El Palmar 0, Real Murcia Imperial 1 y Santa Cruz 1, Bala Azul 0. Seguimos en Ser Deportivo Región de Murcia. Tres y 40, Ser Deportivo Región de Murcia. Vamos con el baloncesto y qué buenas sensaciones deja el UCAM Murcia en Limoges, en Francia, en este torneo de pretemporada que, por cierto, ha ganado. Primero le venció a Le Portel y en la final del torneo francés venció a Limoges 58-72. Para que se hagan una idea, algunas estadísticas muy interesantes a resaltar en esos 72 puntos universitarios. Keikok, el pívot, 19 puntos. Vaya pretemporada lleva el 5 del UCAM Murcia. Pero no solo en anotación, lleva una buena pretemporada a nivel de intimidación, a nivel de colocación, a nivel de comprender, de entender los sistemas del staff técnico del UCAM Murcia, y eso siempre va a ser una buena noticia, porque estamos hablando de un jugador que no tenía cierto rodaje de competición, que había estado mucho tiempo lesionado, que estaba recuperando buenas sensaciones en pista y que parece que las está encontrando en esta pretemporada. Ojo, que luego cuando empiece la competición como tal, podemos estar hablando de otras cosas, pero en lo inmediato, en lo bueno y en lo que tenemos en pretemporada, Keikok está rindiendo. 5 puntos de Rayeste, de Julius 5 puntos, de la Torre que no anotó ningún punto, Enis 14 puntos y en el quinteto inicial que formaron Forres, Sanros, Radebo, Kate y Nakic. Estamos hablando de un UCAM Murcia que más que el torneo del fin de semana en Limoges, lo que se llevó fue el premio gordo del finde. La renovación de Sito Alonso hasta 2028, 2 temporadas más. Y es que parece que Sito se ha abonado a renovar de 2 en 2 en los últimos tiempos, porque antes de esta última rúbrica, Sito Alonso ya había firmado 2 temporadas con el UCAM Murcia. Finalizaba contrato al acabar la 25-26, bien, pues no quieres café, toma 2 tazas. Otras 2 temporadas más para Sito Alonso en el UCAM Murcia. ¿Y qué es lo que continúa el UCAM en este proyecto con Sito Alonso? Continúa ADN, continúa una identidad muy consistente que lo ha demostrado en las últimas temporadas. Y es que con Sito Alonso los éxitos más recientes universitarios han llegado de la mano de él, como es lógico, pero también de su staff técnico. Un staff técnico comandado por Lucas Pérez, por Dimitris, también con formación de Antonio, y que va a permitir a UCAM Murcia alcanzar, esperemos, cotas muy altas. Un Sito muy ambicioso que, como decimos, va a seguir en el UCAM Murcia y con el que ha sido subcampeón de la Liga Endesa, tercero en BCL, sin contar, como es lógico, las participaciones en la Copa del Rey desde que entrena al UCAM Murcia. Sin duda, una de las piezas clave dentro del proyecto universitario de 2 en 2, como lo decíamos, y además también firma
sentimiento de pertenencia, porque Sito en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones, ha defendido a capa y espada a Lucas Murcia y sobre todo a la ciudad de Murcia, incluso vistiéndose de huertano el día del bando de la huerta. Por lo tanto, firma también pertenencia y apego, en este caso Lucas Murcia. Dentro de la actualidad del equipo universitario, ya con lo que tiene que ver puramente en lo deportivo, dentro de la cancha como tal, con la pelotita naranja, el ilusionante reto del inicio de la previa de la BCL sábado ante Lublin y la próxima parada que va a ser en Samokov, en Bulgaria. Esperemos que a los universitarios, que a Lucas Murcia le vaya bien, como también le va bastante bien en pretemporada, si hablamos de baloncesto femenino, al Ozono Global Jairis, equipo de Alcantarilla que la temporada pasada consiguió la Copa de la Reina, que registró un enorme debut en la Eurocup y que ahora quiere seguir escalando, quiere seguir creciendo. ¿Cómo le va a la pretemporada a las chicas de Bernat Cadut? Bien, pues yo lo cuento rápidamente. Le ganaron este fin de semana 72-68 al Leganés, pero es que un día antes el equipo le ganó a Estudiantes y este jueves se van a enfrentar a Estepona en esta particular turné que tienen de partidos las jairistas. Pero, lo decía antes en la portada, lo que llama la atención de todo esto, lo que hay que destacar y pescar de las declaraciones postpartido de esa victoria ante el Leganés de Bernat Canut, es la exigencia, el listón tan alto que se pone el Jairis. Y hace nada, en el huerto de Radio Murcia, en el Malecón, hablábamos con dos jugadoras que nos desvelaban que sí, que eso de los títulos está muy bien, pero que fruto de esa exigencia lo que pueden hacer es mejorar, y es que ahora a las jugadoras se le van a exigir títulos. Ahora las jugadoras, tanto Alba como Ángela, que estuvieron con nosotros en Radio Murcia, son conscientes, aunque estén de recién llegadas y la temporada pasada estuviesen en otros equipos, que se le va a exigir títulos a este equipo. Bueno, el partido ha sido un poco la continuación del de ayer, ¿no? Yo creo que nos ha faltado mucha frescura, las piernas muy cansadas, y esto se ha notado, ¿no? Llegábamos cargados al partido de ayer y el jugar pues 2 partidos en mediodía, pues evidentemente no nos ha beneficiado, pero bueno, no es una excusa, ¿no? El equipo no ha estado bien, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Hemos perdido muchos duelos. Antes hablaba de esa exigencia, de lo que viene a ser cómo de enfocadas están las jugadoras del Ozono Global Jairis, de mejorar cada temporada, de meterse en harina, ¿no? Poquito a poco, y de ser una de las grandes referentes, todas las jugadoras, dentro del baloncesto femenino nacional. No le fue tan bien al CB Cartagena, al grupo Caixa Seguros Cartagena CB, con la derrota ante Alicante 69-80. Pero es que esto no para, porque hay Copa Federación este miércoles en Lorca a las 9 de la noche contra Molina Basket, y este viernes contra Alicante a las 9 menos cuarto de la noche. No para tampoco el Cartagena CB, un equipo también que quiere mantener esa consistencia dentro de la primera FEB y que quiere asegurar sobre todo un crédito deportivo que le permanezca o que le haga permanecer en la primera federación, la extinta Leporo, las mayores temporadas posibles. Es un club que tiene los pies en la tierra, que con Alonso, con su nuevo entrenador, ya fue muy claro el día de su presentación, nada más lejos de la realidad. El CB lo que necesita es estabilidad deportiva. ¿Y cómo se consigue eso? Con varios años, varias temporadas dentro de la primera FEB. Que lo que sucedió la temporada pasada fue un premio, estar en el playoff de ascenso a la Liga Endesa, pero que no hay que perder el foco de lo que realmente importa, que es darle estabilidad deportiva al conjunto albinegro. Ser deportivos, ahora justito las 3:47. Seguimos Ser Deportivo, región de Murcia, y hablemos ahora de fútbol sala, porque tuvimos muy buenas noticias este fin de semana. Estamos hablando de 2 triunfos, si hablamos del fútbol sala masculino, con un triunfo de autoridad de muchísimo peso, y falta le hacía desde luego a El Pozo Murcia en el Palacio de los Deportes, y de esta manera parece que se desquita por segunda vez esta semana pasada, después de la victoria ante Alcira, ahora contra Noya, con Edu Sousa en portería, con Gadella, Ricardo, David Álvarez y Rafa Santos, con ese quinteto que empieza el partido con mucha fuerza para el Pozo Murcia. Estamos hablando de que Gadella en segunda instancia y primero Rafa Santos marcan ambos el camino dentro del partido para aventajar a los suyos, y ahí es cuando en la segunda mitad Alex García, con el que estuvimos charlando el otro día en la ofrenda a la Fuensanta, bueno, pues pone el tercer gol, y Marcel cierra el marcador con el definitivo 4-0.
una gran noticia, la proyección ofensiva del Pozo Murcia, y recalcaba Josan González en la rueda de prensa previa el otro día, que lo que tenía que hacer el equipo sobre todo era mejorar la faceta en ataque, aprovechar las ocasiones, pero sobre todo ser muy fuerte atrás, no conceder goles, y que Edu no tuviese trabajo en demasía, Edu Sousa bajo los palos. Parece que es lo que ha sucedido, y sobre todo con lo que se queda Josan del partido de esta jornada, con la solvencia, con la estructura defensiva, con el sacrificio colectivo del equipo que permitió mantener la puerta a cero. Y no es algo sintomático de una vez, es lo que quiere cronificar Josan para el resto de las jornadas. Bueno, evidente, ¿no? Sí, es el partido que más goles hemos metido. Quizá hoy no hemos tenido tantas ocasiones como tuvimos en Alcira, pero también, si me pongo a recordar un poco, creo que ha habido situaciones bastante claras de contraataque, de segundos palos. Hay cosas en las que tenemos que mejorar, pero obviamente el ataque y la defensa, el primer partido que dejamos la portería a cero. El día de Córdoba, los 4 goles son totalmente un accidente, nos tiran 6 veces a portería y uno de ellos es sin portero. Ya encajamos un gol la semana pasada, 0 goles hoy. Creo que hay que elogiar el sacrificio defensivo que ha tenido el equipo. Y quédense con esto que dice Josan, el accidente, ¿no?, en la primera jornada, donde el Pozo Murcia pierde de goleada contra Córdoba, en un estreno que a todos nos pone un poco sobre aviso, o al menos preguntábamos dentro del seno del Pozo Murcia, oigan, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay jugadores como por ejemplo César Velasco, que el otro día en el Huerto de Radio Murcia nos desvelaba que era un toque de atención, que venía bastante bien. Josan nos lo quería vender, y que se me entienda con lo de que nos lo quería vender como algo que circunstancial. Bueno, no ha pasado nada, ha sido un accidente, tal y como luego reconoció en esta jornada públicamente, ha sucedido. Nos han pillado con las defensas bajas, y luego encima el último gol es con portero jugador, que no sé cómo montar una contra, y a portería vacía es cuando a nosotros nos hacen el definitivo, el sangrante cuarto gol. Bien, pues fruto de esa resiliencia, de lo que quiere aprender el Pozo, es lo que necesita para encarar partidos. Y lo vimos contra Alcira. Sí que es cierto que es un recién ascendido a la primera división, porque Betis renuncia a la plaza y no puede ostentar esa plaza propiamente dicha dentro de la primera Red Futsal, pero al final es un rival que te juega en la misma liga y que se ha preparado a conciencia para competir en el máximo escalón del fútbol sala español. También se gustó, además del Pozo Murcia, el Jimmy Cartagena, que después de la goleada del otro día, gustándose con 8 goles de autoridad, le endosa 5 a Peñíscola en el Palacio de los Deportes de Cartagena. 5 goles que saben a gloria y que sobre todo sacan una lectura de aprendizaje, y es lo que reconoció Duda en el postpartido, que cuando el equipo iba con 3-1, la diferencia donde se marca realmente es en el cuarto gol. Es lo que realmente desequilibra el marcador, porque si Peñíscola llega a recortar distancias, otro gallo hubiese cantado. Pero no, es que hemos hecho muy bien, y en los últimos minutos olía que si no metiéramos el 3-1, el 5-4 iba a ser de otra manera. Ellos son un equipo que juega muy bien, y necesitábamos ese gol. Vino el gol de Mota, en este caso, y ya abrió más el partido y nos dio más moral de cara a defender el 5-4. Eso por parte del fútbol sala masculino. También tuvimos jornada en el futsal femenino, concretamente la jornada número 2, con el empate a 3 en el Gabriel Pérez del STV Roldán ante Móstoles, donde se llegó a consumar la remontada del conjunto pachequero, pero que en los últimos instantes el equipo madrileño fue capaz de pegar un zarpazo a la marea naranja y empatar ese partido a 3. Eso por parte del STV, pero es que también tuvimos empate en la Bocatería Alcantarilla a domicilio contra Castro, 2-2. Pero más allá de ese punto que consigue el conjunto de Alcantarilla, la buena noticia es la que dejó en un comunicado en redes sociales la Bocatería. Y es que si siguieron el partido contra Castro, Camila Gadella tuvo un pequeño percance, un aparatoso golpe, donde se golpea contra la pared y eso le provocó contusiones, una brecha en la cabeza. Bueno, pues ha subido en la Bocatería Alcantarilla
una fotografía acompañada de un texto calmando un poquito a la afición y sobre todo a los espectadores del fútbol sala femenino. No pasó nada, la jugadora que estuvo en revisión, que fue atendida y que está bien, afortunadamente. Por lo tanto, más allá del punto conseguido, más allá del empate, la buena noticia es que Camila Gadella está bien y que no tiene ningún problema, más allá de ese percance, ese golpe, como decimos, que tuvo contra la pared. En motociclismo, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de San Marino y es una auténtica pena lo que contamos, porque Pedro Acosta se tuvo que retirar de la pista por una nueva rotura de su moto y dentro de esa retirada de Acosta, lo que vimos es que prácticamente es como que le hace un gesto a su moto, una pequeña peineta, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la ocasión de seguir la carrera, se revuelve contra la moto, se cabrea mucho, se enfada y fruto de esa gestualidad, bueno, de esa comunicación no verbal, le preguntan después de la carrera, cabreado, aunque tirando un poquito de ironía, esto es lo que dijo Acosta para los compañeros de DAZN. Bueno, yo qué sé, es un deporte mecánico, estas cosas pueden pasar, pero después de venir de todo el fin de semana, que nos ha costado, que no ha sido fácil para ninguna KTM, que parecía o ha parecido que éramos los únicos que tirábamos un poco el fin de semana para adelante, duele que el fin de semana se acabe por una cosa que no es culpa tuya, pero es lo que te digo, estas cosas no deberían, pero pueden pasar, entonces miramos ya para la siguiente. Soy una persona que el lenguaje corporal se le nota más que lo que diga, porque de normal cuando hablo sube el pan, entonces estaba caliente, ya está, pero es que lo que te digo es que es normal, un fin de semana, lo que te he dicho otra vez, de lo mal que veníamos del viernes a verte que ayer salvemos ya los papeles. Bueno, pues las palabras de Pedro Acosta después del Gran Premio de San Marino, malogrado, que no pudo acabar y que al menos le saca esa nota positiva y un poquito en tono de humor a esa rotura de la KTM. Hasta aquí Ser Deportivo Región de Murcia. Mañana tenemos tertulia de fútbol con Pepe Pallarés, con Ana López, no se la pierdan, a partir de las 3:20 y hasta las 4 de la tarde. Nada, que aquí en la cadena SER no tenemos festivo, así que lo hacemos todo por y para ustedes. Pasen una feliz tarde.